Más que en ninguna de las anteriores visitas, le agradecemos al doctor Ricardo Moner Sanz que esté aquí con nosotros. Gracias por estar. Sabemos que ha estado muy requerido, además, en el día de hoy. Sí. Y lo seguirá estando. Seguramente, pero gracias por invitarme. Por favor, faltaba más. Bueno, usted es denunciante de la causa que hoy tiene esta nueva medida tomada por la Cámara, que tiene que ver con confirmar el procesamiento de Julio De Vido y de Andrea del Boca por todo lo que ocurrió alrededor de la novela Mamá Corazón, que nunca se realizó finalmente, ¿no? Julio De Vido, Andrea del Boca, el ex rector de la Universidad de San Martín, Carlos Reuta, y 8 personas más. Ajá. Efectivamente, en octubre del 2016, a mí me llamaba la atención que incluso algún funcionario de la actual administración tenía una actitud de condescendencia, de afecto respecto a Andrea del Boca. Por supuesto, uno no critica el afecto, uno critica por qué. Desde el Ministerio de Planificación de ese singular hombre que está cabalgando en casi todo el Código Penal, que se llama Julio De Vido, enviaba dineros que entraban por la Universidad de San Martín, en este caso. Sí. Otras universidades están pegoteadas por otros casos. Y entonces iba directamente, sin licitación, sin nada, sin control económico de ninguna naturaleza, a preferentemente Andrea del Boca, quien recibió su productora una cantidad de aproximadamente 34 o 36 millones de pesos de ese momento, sí, ¿no? Que, claro. Cuidado que una es... cantidad bastante mayor a la de hoy. Sí, bastante, efectivamente. De manera tal de que me pareció una obligación ciudadana, presido una asociación anticorrupción, formular la denuncia. El juez Ramos, en julio de este año, procesó a esta gente y la Cámara Federal hoy dictó un pronunciamiento interesante, porque no solamente confirma la prisión, digamos, el procesamiento por la hipótesis de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sino que le dice al juez siga investigando para saber si los montos que se asignaban a cada una de las partidas eran los montos del mercado en ese momento. Es decir, había sobreprecio, digamos. Claro, la Cámara pensó que juntamente con todo este desvío, porque la audiencia que les sigue a ustedes estará preguntando cómo un ministro de Planificación y Servicios manejando cosas de la cultura, telenovelas, una cosa increíble, ¿no? Pero además, del mismo modo que manejó todo el programa de Igualdad Cultural, porque pertenecía al Ministerio de Planificación, todo, la radio, los shows. Así es, así es. Claro, pero son cosas que a partir de la causa de los cuadernos empiezan a entenderse un poquito más. ¿Por qué Debido estaba justo ahí? Bueno, algún periodista de importante fama un día dijo por televisión que el primero que se había metido con Julio De Vido por enriquecimiento ilícito había sido esta persona que ustedes invitaron hoy. Entonces, pero realmente en ese momento creíamos que los delitos eran así, veintitantas causas yo abrí en los tiempos de Néstor y Cristina. Pero sí, lo que ha pasado en los últimos 2 meses me parece que puso todo en tela de juicio para más de un lado, para más de un lado. Y creo que podría ser un toque de atención para que en el futuro aquellos que no tienen moral tengan miedo, que en el fondo muchos tocaron el timbre para ir a hablar con el fiscal Stornelli y con el juez Bonadío, no sé si por convicción, pero sí por necesidad. Seguramente lo van a pensar la próxima vez, si llegara alguna otra oportunidad. Es más, si ustedes me dicen esto de los 340 millones que mandó Debido a la Universidad de San Martín, ¿cómo se compara económicamente? Bueno, la primera respuesta es que la corrupción es corrupción, cualquiera sea el monto, ¿no? La primera respuesta. Pero en segundo lugar, frente a todo lo que hemos sabido en estos últimos 40, 50 días, esto es finalmente una propina, y esto es lo grave. Es decir, que aquellos
que fuimos señalando distintas cosas respecto del kirchnerismo, me parece que tenemos que advertir que esta situación, donde hoy en la voz de Martín Irurzun y del doctor Bruglia, los dos camaristas de la Sala 2 de la Cámara Federal, confirmando el procesamiento que el juez Ramos había decretado, sin embargo no se quedan en una postura estática. Claro. Y a pesar del trabajo que sé que tienen, les han señalado que todavía se puede explorar más. A mí me surgen un montón de preguntas en base a este caso. Número uno, ¿cuál era el fin que tenían muchas universidades nacionales creadas? Muy bien. Y la número dos es cuándo se va a poner la lupa sobre la gestión de Tristan Bauer en Canal 7, porque si esta novela no tuvo nada que ver con Tristan Bauer... Cierto, cierto, sí. Las dos reflexiones son largamente atinadas y acá tengamos muy claro que para los que venimos remando desde antes de Carlos Saúl Menem, que hace 2 años que espera su sentencia final y que no sé ya cómo va a salir, este tipo de situaciones muestran una forma del empobrecimiento. Yo asistí hace un momento a la entrevista que ustedes hicieron a las 2 personas que los acompañaron y me preguntaba a mí mismo cuál es la cuota de responsabilidad económica que viene de la gestión anterior y cuál es la cuota de responsabilidad o de no responsabilidad en la gestión actual. Es decir, cómo se debe manejar eso. Y lo que usted señala en el sentido de dineros que salían del Ministerio de Planificación para todo servicio, se valían de las universidades por aquello de que se interpretó que la reforma universitaria, cuando predicó la autonomía universitaria, desobligaba a tener control, lo cual es una barbaridad económica. Claro. Una cosa es la autonomía funcional, la libertad de palabra, etcétera, etcétera, y otra cosa es recibir dinero por izquierda y realizar contratos de cualquier manera, ¿no? Doctor, en el caso puntual de esta causa que tiene ahora esta confirmación por parte de la Sala 2 de la Cámara, ¿qué es lo que puede pasar hacia el futuro si eventualmente se eleva a juicio oral y hay condenas? Digo, ¿qué podría pasar? De Julio Vido está preso, esto lo sabemos, y probablemente esto tenga que ver con una sumatoria, pero ¿qué puede pasar con Andrea del Boca y con el resto de los imputados? Si hoy me lo pregunta, yo le diría, mire, yo creo que en este caso puntual debería haber condena. Julio De Vido creo que tiene el resto de su vida para estar en prisión. Pero en el caso de Andrea del Boca, como no tiene antecedentes y a pesar de que es un delito con un mínimo de 2 años y un máximo de 6 años, fraude a la administración pública, me parece que ella podría tener el beneficio de la no prisión. Esto es un parecer mío. Claro, sí. No le tengo ninguna simpatía a Andrea del Boca, pero creo que hay que ser sensato frente a la audiencia y no crear expectativas diferentes. Creo que esto es lo que sucedería. Bueno, es una muestra más de... O sea, uno recuerda la cantidad de veces que lo trataron de denunciador serial, ¿no? ¿Cuáles son las próximas apuestas que le quedan en los próximos meses que espera que salgan? Mire, yo estoy tratando de seguir muy de cerca qué pasa con YPF Offshore, ¿no? Porque en el paraíso fiscal de Delaware, nuestra YPF, que ha debido ser siempre un orgullo argentino, ha creado distintas YPFs más chiquitas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué esto que viene de los tiempos de Cristina ha quedado, de hecho, convalidado en los tiempos de Mauricio Macri, ¿no? Estoy pensando en que el juez Torres, que es un hombre muy correcto, de lo que hay en Comodoro Pi, que de paso algún día ustedes hagan un plenario acá de debate. No se aguanta más Comodoro Pi como estructura.
hay solo una sala grande de audiencia. Grande es una manera de decir, de audiencia. No hay agua, no hay- doctor, en bueno, Comodoro Pi. claro, No hay agua en Comodoro Pi. No hay agua, Hace no hay meses que no agua, hay agua. no hay lugares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo se terminarán las causas contra Cristina? Los que digan que es el año que viene, me parece que le están pifiando. Y también estoy esperando el tema vinculado con vudú y la compra por izquierda de los autos alta gama, que siendo él ministro de Economía, es decir, antes de ser vicepresidente de la Nación. Así que bueno, son dos cuestiones importantes y centrales que seguramente de las que tendremos novedades pronto. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias.